Estoy ya en la cabina de conducción de la autocaravana y os voy a explicar de izquierda a derecha todos los elementos importantes que vamos a ir encontrando tanto en puertas como en salpicadero. Fundamentalmente, lo más importante, en la guantera de la puerta del piloto vamos a encontrar la carterilla con la documentación, en la que encontraremos un parte amistoso en caso de accidente, documentación y permiso de circulación y la póliza del seguro con un teléfono de asistencia en carretera. Tenemos que distinguir entre la asistencia en carretera y la asistencia de habitáculo. Asistencia en carretera se refiere a pinchazo de ruedas, reventones, averías de motor, y la asistencia en habitáculo serían todos aquellos problemas que podamos encontrarnos en el uso de lo que es la parte de la autocaravana. Dejo la carterilla en la guantera y os explico de izquierda a derecha lo que vamos a encontrarnos. En la puerta del conductor, a nuestra mano izquierda, encontramos los mandos de los elevalunas eléctricos de las dos puertas y un ajuste para los espejos, tanto el espejo grande como el pequeño, que es una lupa que nos da detalle de gran angular, digamos. Al lado del volante, a la izquierda, encontramos dos palancas. La superior es el intermitente y las luces, la inferior es el regulador de velocidad. Al lado derecho del volante encontramos el mando del limpiaparabrisas. Con la palanca de marchas, importante explicar que se pone la marcha atrás levantando esta pieza hacia arriba y colocando la palanca en marcha atrás, y que al hacerlo automáticamente el navegador se pone en modo retrocámara. Debajo del navegador encontramos las dos ruletas de ajustes de calefacción. En el medio el botón del aire acondicionado. La ruleta de la izquierda es regulación de temperatura en el anillo exterior y regulación de la velocidad del ventilador en el anillo interior. En la ruleta derecha el anillo exterior selecciona la salida de aire, la posición de la salida de aire, y el anillo interior es la selección entre bloqueo o no bloqueo de la entrada de aire exterior. Bajo las ruletas encontramos el botón del doble intermitente para caso de averías o señalización, el botón del cierre centralizado, y estos dos botones de la derecha son muy interesantes porque nos pueden facilitar en ciertas situaciones las cosas. Este botón es el control de velocidad, que lo que hace es mantener nuestra velocidad cuando estamos en descensos, en rampas hacia abajo. Funciona regulando la velocidad por debajo de 30 km por hora. No nos tendremos que preocupar ni de frenar ni de retener con la marcha el vehículo, aunque conviene ayudar también con este tipo de técnicas de conducción. Y es muy importante también saber que a partir de 50 km por hora se nos va a desactivar el sistema. Por debajo de 50 por hora está activo a la espera de que bajemos de velocidad a menos de 30 por hora, y por encima de 50 se desactiva automáticamente. Y por último, el botón de la derecha del todo lo que ajusta es el control de tracción. Cuando tengamos diferencias de tracción entre la rueda de un lado y del otro, lo activaremos para facilitar las cosas. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos una rueda sobre hierba y otra rueda sobre asfalto. Aquí a la derecha de estos botones tenemos un conector USB para cargar, así como un conector de 12 voltios tipo mechero de coche. Debajo encontraremos un conector USB para conectar tablets, USBs, teléfonos al navegador y poder escuchar música o ver películas. Y finalmente, a la derecha del todo tenemos el elevalunas de la puerta del copiloto.